¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo está la lluvia? Días y tardes lluviosas allí en la octava región. Hoy día vamos a abordar un tema que genera debate, avances, resistencias, lamentablemente, y muchas preguntas. Feminismo y equidad de género en el Chile actual y en el mundo, diría yo. ¿Qué ha cambiado realmente? ¿Hay avances concretos? ¿Hay un retroceso? ¿Persisten las brechas? ¿Por qué hablar de género sigue generando posiciones tan distintas? Porque parecía que teníamos todo claro. Bienvenidos, soy Karen Muñoz y esto es Abogarrock. Para hablar de este tema, equidad de género, de feminismo, para hablar de nosotras, tengo una tremenda invitada. Ella es abogada, Cindy Salazar, miembro de Corafem, especialista en derechos humanos, y esto lo voy a leer porque no me quiero equivocar. Fue participante, representante de Chile y de la región del Biobío en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que se llevó a cabo, ¿cierto?, en la sede de la ONU en Nueva York. Bienvenida, Cindy, a Abogarrock. Muchas gracias por la invitación, Karen. Otra vez acá en Abogarrock. Sí, obvio, estoy ya muy de la agradecida, casa. sí, muy agradecida por la invitación nuevamente y venía a conversar de temas que son tan relevantes en este momento, ¿no? Como socialmente también es un tema que está ahí en la palestra. Claro, que nos sale de la palestra y que es necesario mantenerlo en la conversación, ¿cierto? En los últimos años, o sea, ya de hace varios años, pasó una conversación desde la academia o de los nichos, ¿cierto?, a instalarse en la agenda pública, política, empresarial. Pero de repente hay algunas tendencias, ¿cierto?, o ideologías que pudieran criticar un poco el feminismo o quitarle peso, ¿cierto? Como que vivimos un auge en el 2019, con todo el movimiento Me Too en Estados Unidos, acá, ¿cierto?, después del estallido y todo el movimiento, ¿cierto?, y las voces que se alzaron femeninas, hubo un gran auge, ¿cierto?, del feminismo. Mucha información, más que auge, porque no quiero que se confunda, porque muchos dicen, es que era una moda. Claro, sí. Entonces, mucha información, mucho conocimiento, ¿cierto? Salieron a la luz las brechas que existen y se instala esta conversación. Pero ha pasado el tiempo, a veces la gente deja de conversar y sobre todo, ¿cierto?, cuando han salido voces o líderes, a nivel mundial incluso, que critican el feminismo, ¿cierto?, y la equidad de género, esta lucha por la equidad de género. Entonces, hablemos un poquito desde el principio, como nos gusta a nosotros los abogados, partamos por las definiciones y las clasificaciones. Un poco hablemos de feminismo hoy, ¿cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de feminismo? Y por qué hago la diferencia con equidad de género. Claro. Sí, yo creo que ahí hay partamos desde el comienzo. También quiero recoger este guante un poco de cuando se habla como de los momentos peak, ¿cierto? De ciertos movimientos. Nosotros tenemos incluso desarrollado el tema como de la historia del feminismo, la tratamos como de ciertas olas, ciertos momentos históricos que ha habido auges, pero yo creo que es un poco ingrato, cuando se trata de este como proceso en que no está el auge, como si fuera algo propio del feminismo. Yo creo de que hoy día los movimientos en general sociales, sean ambientales, laborales, o sea, todas las luchas tienen sus pics y momentos en que más llanos, ¿cierto?, donde la conversación sigue, pero de otras características.
Yo creo de que es súper importante ver desde dónde miramos el feminismo. Yo creo de que uno de los desafíos justamente es poner el feminismo desde donde yo lo veo, que tiene que ver con una percepción muy propia de la democracia, o sea, de avanzar hacia una democracia plena donde se concrete la igualdad sustantiva. Y ahí voy a hacer como un poco el comparativo con más de la mitad de la población del mundo, ¿no? Entonces, más allá del movimiento propiamente tal, también tiene un desafío de marcarse no como un tema sectorial, no como un tema de moda, sino más bien con una necesidad de avanzar en estos temas, sobre todo del ejercicio del derecho de la mitad de la población del mundo. Y ahí la diferencia entre una igualdad, que en el fondo es una garantía, ¿no?, de derechos, de dignidad de las personas, versus la equidad, a lo que queremos hacer distinción de que se identifiquen las desigualdades existentes y las condiciones materiales que determinan de que no todas las personas pueden de alguna manera acceder de la misma manera a los derechos y las oportunidades en sociedad. Y creo que el identificar de que esta simple distinción en que existen personas que tienen diferentes oportunidades nos va a hacer avanzar en la discusión, porque la discusión no es necesariamente ideológica, sino de que tiene que ver con cómo comprendemos la democracia. Hay una cuestión desde la evidencia que existen desigualdades, la diferencia está en cómo lo vamos a enfrentar, qué herramientas vamos a utilizar para enfrentar esas desigualdades que tenemos en la democracia actual. Claro, muy importante lo que dijiste, y también desde dónde se mira y de que está en todas partes igual. De hecho, actualmente está la discusión sobre la natalidad en Chile, ¿cierto? Sí. Eso es súper importante, y también se relaciona mucho con la equidad de género, porque hablan de que nacen pocos hijos, que las mujeres no quieren tener hijos, y es súper difícil en un entorno, en una sociedad en la que se castiga la maternidad, en la que no hay la igualdad de oportunidades, en la que tener un hijo te retrasa en tu desarrollo profesional muchas veces, te perjudica en el trabajo, hace que no te contraten, ¿cierto? No tienes la posibilidad de cuidar a tus hijos, de verlos, o sea, es súper difícil, a pesar de que se hayan todo esfuerzo, el conciliarlo. Entonces, como dices tú, está en todas partes y depende de la mirada. Y respecto a ¿qué te parece a ti, hablando, tomando ese mismo, qué te parece esta discusión de la natalidad y sí, de bueno, que no queremos hijos? Lo vimos en la discreta intervención de mujeres que hubo en la cuenta pública, que de uno de los temas que se hablaron muy marginalmente respecto a nuestros derechos, el tema de la natalidad. Yo creo de que es muy fácil hablar de la baja natalidad sin hacerse cargo de las causas que provocan que las mujeres hoy día no decidan ser madres. Se habla poco de en qué condiciones somos mamás quienes somos mamás, en qué hombros descansa el cuidado, la crianza al momento de enfrentarnos a la vida en sociedad. O sea, el acceso hoy día, se hablaba de empleo femenino, por ejemplo, el alto desempleo que existe, pero claro, las condiciones laborales en que nos enfrentamos hoy día no nos dan margen también para poder criar. Hoy día tenemos un déficit también tenemos una generación completa que no va a poder acceder a vivienda. Hoy día el sueño de la casa propia se convirtió en un sueño imposible. Es imposible para gran parte de nuestra generación, para quienes venimos hoy día a las pocas posibilidades que tenemos de optar a un crédito hipotecario, por ejemplo, y las pocas alternativas que hay para nosotras las mujeres. Y estoy hablando de condiciones normales. Imagínate criar sola, claro, no tener red de apoyo, porque hoy día la crianza recae si no es completamente en nosotras, en nuestras mamás, que son las abuelas, claro, ¿no? Y con las pocas alternativas que tenemos también educativas, a lo mejor como con el colegio cuando ya están más grandes, o lo que enfrentamos con el tema de la sala cuna. O sea, hoy día que se habla de la sala cuna universal es una cuestión prioritaria en un tema que yo creo que se obvió, por ejemplo, en la cuenta pública, que tiene que ver con cuidados. Uno de los avances significativos en la conversación hoy día de las condiciones materiales de las mujeres para poder entrar a la vida pública, ¿no? Es el cuidado, uno de los que yo creo justamente hablamos como de los avances, ¿no? Claro. En la discusión y no se toca. O sea, hoy día
deberíamos estar priorizando esa discusión con todas las complejidades que tiene, pero que debería ser un tema relevante para poder hablar del desempleo, para poder hablar de natalidad. Y está entrampado finalmente y depende un poco de la voluntad política. Tú hablaste, ¿cierto?, de avances. En este último tiempo hemos visto, como hablábamos, ¿cierto?, ha habido más información, más conocimiento. Muchos hombres y muchas mujeres se dieron cuenta de que había una brecha en muchos ámbitos. Como país hemos tenido algunos avances, hemos avanzado concretamente en estos últimos, no sé, 10 años, 5 años. O sea, yo creo de que hay avances en la última década que son significativos, ¿ya? Quizás por mi ejercicio profesional también me gustaría como hacer distinciones, porque creo de que los avances en materia de internacional, por ejemplo, tratados internacionales ha habido avances, en proyectos de ley ha habido avances, en los tribunales ha habido avances, pero creo de que no se agota en estos procesos lo que el análisis de los avances que ha tenido el feminismo, que han tenido los derechos de las mujeres en general, sino de que yo creo de que uno de los avances más significativos es esta capacidad que tenemos de organizarnos cuando vemos un poco en tela de juicio nuestros derechos. Que hemos aprendido de alguna manera que en momentos difíciles de la discusión política, social que vivimos en distintos periodos, ¿no? Bueno, tenemos que armarnos un poco en virtud de lo que queremos defender. Y en eso creo que sí ha habido avances significativos. En lo otro, por supuesto, Chile yo creo que ha estado a la vanguardia en los últimos años de las discusiones respecto a derechos de las mujeres, los avances que ha habido, hemos sido ejemplo muchas veces, tuvimos una primera convención constitucional paritaria, fue un ejemplo mundial, la primera en el mundo, con un reglamento también que era muy particularmente en materia de derechos de las mujeres, y creo que en las discusiones a lo largo de los últimos años Chile ha tenido un cierto protagonismo en cuanto a esos avances. Creo que el Poder Judicial, ya que nos convoca aquí, la leguleyada podrá entender. En la sentencia hemos visto, ¿cierto?, que se invocan tratados, ¿cierto?, como el Belén do Pará. Nunca había sido tan fan del artículo 5 y 6 segundos, ¿no? Claro. que nos da la puerta abierta a los tratados internacionales de derechos humanos. Así es. Y creo que esa ha sido nuestra ventanita para poder invocar, ¿cierto?, las responsabilidades de Estado frente a la protección de derechos en general de las mujeres. Oye, y a pesar de que nos parece una conversión súper lógica esto, porque yo creo que tú hablabas de democracia, de equiparar los derechos, se habla muchas veces de equiparar la cancha. ¿Por qué sigue polarizando tanto, generando polarización? Porque al final yo imagino, porque no solo de hombres contra mujeres, sino que incluso a veces mujeres. No, es que yo no soy feminista, es que yo no adhiero de eso. Yo digo, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero que esta persona tenga igualdad de condiciones. Si estudió lo mismo que tú y se esforzó lo mismo que tú, lo lógico es que gane lo mismo que tú o tenga al menos las mismas oportunidades, ¿cierto? O que no se vean desmedro, ¿cierto?, sus posibilidades por el género. Entonces, ¿por qué algo que nos parece como obvio a todos, al menos de la boca para afuera, genera tanta polarización, y no solo en Chile, sino que en el mundo? Es tan difícil darnos derechos. Sí. Quizá voy a entrar en una polémica, pero yo creo que en el fondo el feminismo no viene a acomodarse al sistema, ¿no? Hay una buena frase que dice, yo no vengo a querer una tajada de mi torta, de esa torta, claro. Quiero cambiar la receta. Muy bien, porque yo creo de que en el fondo lo que sucede con esto, con la discusión del feminismo, es que tensiona la distribución del poder. Y en distintos momentos de la historia, cuando existe un cuestionamiento a una distribución del poder, cuando existe una tensión, ¿cierto?, a decir, hoy aquí hay un problema estructural donde tenemos que repensar cuestiones muy naturalizadas, ¿no?, como cimientos de la sociedad incluso, claro que va a incomodar, pues claro que va a polarizar, porque a quienes les toca una tajada de esa torta,
justamente se sienten amenazados, amenazados, y no estamos hablando de algo menor, ¿no? Estamos hablando del ámbito de la sociedad, sobre todo si queremos tensionar a que las mujeres en el fondo logren alcanzar esa igualdad a la que aspiramos. Y más encima no es fácil porque claramente existe todo un modelo y un sistema patriarcal que está creado en virtud de esa comodidad, ¿no? Como yo creo de que eso es lo más lo más plausible de esa tensión o de esa polarización o de esa discusión y debate constante que existe con el feminismo. Por eso hay que seguir conversando y seguir, sí, por supuesto. no parar de hablar de esto. Y mira, y quiero tocar un tema antes de irnos a la pausa musical, que tiene que ver con palabras que estuvieron en discusión, ¿cierto?, a raíz de este gobierno que asumió, ¿cierto?, hace algunos meses, y respecto del Ministerio de la Mujer, que ha generado bastante discusión. Y la ministra como que en una entrevista, cito en el fondo de esto en Tele 13 Radio, que le instaban a hablar de feminismo, y ella evitaba la palabra y se lo hacían presente, ¿ya? Y se hacía una diferencia en que este iba a ser un ministerio centrado en la realidad y en cosas concretas, como el desempleo femenino, por ejemplo, pero sin sesgo ideológico. ¿Ya? Un poco diciendo, no es el feminismo lo que aquí opera, sino que los problemas reales, y haciendo como una diferencia. ¿Qué opinión te merece esta discusión? Yo encuentro que no hay nada más ideológico que no querer nombrar el feminismo como palabra. Mira, yo creo de que ese tipo de pequeñas discusiones a mí por lo menos no me llaman la atención frente a la postura que ha tenido este gobierno en virtud de nuestros derechos, la minimización que hay no solo de la temática, sino de que en el fondo en general de los derechos de las personas que no tienen ningún reparo en hoy día, no sé, hablar de los recortes en derechos de salud, en lo que tiene que ver con indemnización, por ejemplo, laborales de los trabajadores y trabajadoras del país. Yo creo de que en el fondo, como decía, o sea, que la ministra no hable de feminismo, creo de que no me importa tanto como lo que tiene que ver con los derechos concretos que hoy día están siendo afectados por las personas, y principalmente recayendo en los hombros de mujeres. O sea, creo de que en lo sustantivo, si la ministra nombrara o no el feminismo, no va a hacer que cambie la posición que ha tenido este gobierno respecto a los derechos sociales de las personas. Ya, en el fondo, bueno, y ojalá que al menos el foco que han señalado o estas medidas concretas igual se cumplan y se tenga éxito, porque al final, aunque no sea, aunque no se quiera nombrar feminismo, en el fondo igual claro. lo es. De hecho, yo estaría muy preocupada por lo que tiene que ver con la disminución de los ministerios, por ejemplo, que no existe una institucionalidad a propósito de la defensa de las mujeres, instituciones que han estado años, décadas tratando de avanzar en derechos de las mujeres, porque identifican desde la evidencia las brechas que existen, las desigualdades que existen. O sea, una ministra que no nombra el feminismo y que quiere desmantelar un ministerio, lo hemos visto en otro lado, queda absolutamente al arbitrio de un desmantelamiento institucional que va a hacer mucho daño a las mujeres de este país. Entonces, que lo nombre o no, me importa muy poco. Es menor con todo lo que puede ser el efecto que tiene su política pública en materia de género. Y bien que menciona lo de los ministerios, porque con esto de hecho lo hablamos en el programa pasado, con esto de los biministros, claro, que no sea una puerta, de esto el invitado dijo que no sea una puerta para fusionar ministerios, y lo vimos, y visto y esto, y así está. Entonces puede ocurrir, esperemos que no. Vamos ahora a hacer la pausa musical
Y si hablamos de feminismo, derecho, transformaciones sociales, también hablamos de tomar posición, incomodar, como bien decías tú, y cuestionar las estructuras. Así que vamos a escuchar una canción que justo pone sobre la mesa la identidad, las convicciones y los cambios culturales. Esto es Alex and Banter con Manifiesto, aquí en Aboca Rock. ¡Qué buen tema! Sí. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Era Alex and Banter aquí en Aboca Rock. Les quiero recordar que si es que quieren volver a escuchar este programa o todos los otros capítulos del año, que ya, oye, ya vamos en mayo, increíble, como va junio, chuta, ¿te das cuenta? 6 meses en 2 minutos. Todos los capítulos están en Spotify, los puedes buscar como Aboca Rock, y también en YouTube nos puedes ver, así que saluda a la cámara, este es el momento que saluda a la cámara. En YouTube nos buscas como Aboca Rock y ahí te suscribes al canal y puedes ver este y todos los capítulos y hacer comentarios y mandarnos pura buena vibra, ¿eh? No aceptamos mala onda. Oye, pero hoy día estuvimos viendo las estadísticas del capítulo y teníamos paridad de auditores. Muy bien. Muy bien, estuvimos viendo y había paridad de auditores, así que me parece fantástico. Y hablando de estadísticas, yo quiero hablar del 7º sondeo Feminismo en Chile, del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, de marzo de este año, para ver un poquito qué dicen las encuestas. Mira, a veces las encuestas son buenas, a veces no tanto, pero sirven un poco para conversar, ¿cierto? Para instalar la conversación. El 55% de los encuestados considera que aún existen barreras que impiden el desarrollo femenino. Que bueno, que hay conciencia, pero el 59% estima que la legislación chilena garantiza igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Ya, hay brechas, pero la ley está bien. Al menos en la ley, claro, pero de ahí a la aplicación, de ahí a lo... Y el estudio también muestra una recuperación de 6 puntos porcentuales en la creencia de que las movilizaciones feministas han generado cambios positivos para las mujeres y la sociedad en general. ¿Qué opinas tú de estas cifras, cierto? Que la gente, mira, dice que la ley sí nos da igualdad. Bueno, lo conversábamos, ¿sí?, en el bloque anterior, que cumple lo suyo. El tener legislación, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque son son las discusiones que nos hacen avanzar en qué es lo que queremos como sociedad, ¿no? Las encuestas me gustan porque toman temperatura de lo que vamos sintiendo. Hay cuánto le podemos ir viendo como el desglose de eso, cuántos fueron hombres los que respondieron, claro. O cuánto de eso, cómo se ve reflejado. A lo mejor puede ser de que sea en un momento también en que la contingencia estaba resolviendo a lo mejor alguna legislación en particular. Pero yo creo de que siempre sirve, ¿no? Saber cómo lo va percibiendo la ciudadanía. Yo creo que es súper importante ver cómo se avanza en materia legislativa, pero más importante aún es ver cómo lo vamos sintiendo en la cotidianidad. Yo creo que ahí hay una forma de tomar temperatura de cuánto de eso está permeando también en las discusiones en nuestras casas, por ejemplo. Hay cuestiones que me parecen avances significativos en materia como de género y de violencia económica, por ejemplo, la discusión que dio la ley Papito Corazón. Ese es un tremendo avance. Tremendo avance, sí. Que yo creo que dio una discusión en el seno familiar que no se había dado en otras oportunidades. Generó tensiones, por supuesto. Imagínate cuántos hombres que no ejercían sus paternidades y que teníamos que andarlos buscando. Justo fue el proceso donde se retenían los fondos de previsión. Que recuerdo, no sé si pero era como sobre el 82% de deudas, y eran solamente las que estaban judicializadas. Y solo las que estaban judicializadas. Sí. O sea, ahí teníamos una discusión que tensionaba la discusión pública también. O sea, habían un montón de hombres que naturalizaban el haber tenido deudas. También un poco se fueron educando algunas personas en virtud de cómo hacer, ¿cierto?, el pago. Porque no era como yo quería, tenía que hacerlo de la forma que el tribunal te había indicado. Y son cosas que a lo mejor solamente tomáis temperatura conversando en cómo se implementó la ley, en qué cambió la vida de las personas. Yo creo que la ley Papito Corazón llegó también a la cotidianidad
de las mujeres, que siempre está siempre tensionada con la falta de recursos, con la precarización misma y cambió, tiene mucho sentido lo que dices, porque cambia un poco la percepción, porque antes era como, no, es que no me va a dar nada, es que se va a arreglar con el jefe, no, es que no tengo dónde ubicarlo. Y hoy en día, si tú escuchas, de repente ves en redes sociales, y como hay mayor información y existe esta ley, es como, no, es que ahora cambió. Es que ahora es distinto. Sí. Y al menos existe esa percepción, ¿cierto? Sí. Porque hay muchas más herramientas que hace algunos años en esas materias, y eso también, ¿cierto? Es como ganar un poquito de espacio en esta carrera. Sí, y yo creo que en el fondo nos logra convencer también, porque la sanción social es muy fuerte ahora en comparación a antes. O sea, antes naturalizado el abandono parental a tal manera de que daba lo mismo si le daba o no, si reconocía o no. Un montón de cosas que han dado lo mismo, ¿no? Y la crianza de las mujeres, que además recae aún en los hombros de nosotras, hoy día ya por último tiene una sanción social a que él no quiere pagar la pensión a sus hijos. Y creo que no todas las normativas cumplen esa función, claro, de permear en la discusión, claro, familiar. Y de cambiar el switch. Exacto. Claro. Ley Papito Corazón, yo creo de que es una importante normativa y avance en materia de género. Y ahí tiene sentido lo que dicen aquí la encuesta. Y mira, y respecto a lo que tú decías, que hay que saber quiénes contestaron, es importante. Mira, hay otra cifra que tiene este estudio, y respecto de las personas que contestaron, el 29% se declaraba bastante feminista y el 71% se consideraba poco o nada feminista. O sea, igual es bueno, porque en el fondo no es que haya respondido como solamente un sector. Solo un sector, ya, eso es. Un sector afín. Un sector afín, así es. Oye, y respecto de esto, mira, hablar de las brechas económicas. Ya, mira, que había otra cifra que yo le quería decir, que hablaban de que ha mejorado tanto, había una de las preguntas, tanto la igualdad, ¿cierto?, de las mujeres, que ahora se discrimina a los hombres. Da un poco de risa esa cifra, por eso quería nombrarlo. Pero se habla de las brechas económicas, ¿cierto?, las tensiones en el ámbito laboral. ¿Tú crees que ahí es una de las brechas más importantes en el ámbito laboral? Yo creo que el ámbito laboral es importante. Es importante, pero creo que en todo su espectro, ¿eh? Porque hoy día tenemos una brecha, y le digo la brecha del tiempo. ¿Ya? Como que en el fondo existe una cuestión muy concreta, que es cuánto tiempo destinamos a la crianza, que hace que podamos desempeñarnos en menor medida o definitivamente no poder desempeñarnos en el área laboral. Esa es una, ¿no? Como lo del tiempo y la distribución de crianza y cuidado. Y la otra es la brecha salarial. La brecha salarial, que aún está, creo que bordeando el 28-29%, si no me equivoco un poco como la cifra de la brecha salarial. O sea, ante el mismo desempeño, la misma función, las mujeres ganan menos que los hombres. Y eso obviamente se evidencia en una familia, ¿quién va a ir a trabajar? Pues en el fondo, claro, alguien tiene que criar, y si no cría la abuela, ¿no? Termina criando que a lo mejor va a recibir menos que generalmente va a ser la mujer, claro, y no se va a poder desarrollar, y después todo el tema de la experiencia laboral que te piden, ¿no? O sea, todo tiene un costo. Y se vio en pandemia eso. Y se vio en pandemia. El retroceso del trabajo femenino fue tremendo. Sí, por eso cuando se habla de desempleo y no se abordan los temas estructurales, yo digo, o sea, como igual a uno le empieza a dar un poco de urticaria, porque en el fondo claro, porque es como evidente de que nosotros no nos hemos podido desempeñar de la misma manera. ¿Por qué? Porque las condiciones no están. Y ahí todo lo que tiene que ver con el sistema de cuidado creo que es fundamental. Más allá de los cuestionamientos de cuánto deberíamos haber avanzado, yo creo que el sistema de cuidado y la ley aprobada logra de alguna manera entrar en la discusión del modelo mismo, ¿no? De que existe un tema económico donde había sido invisibilizado el aporte a la sociedad, que
históricamente han sido recaídos en los hombros de mujeres, que es las labores de crianza, cuidado, labores domésticas. Y eso está cuantificado, o sea, eso es desde la evidencia. Yo creo que ahí, por eso cuando como hablan del tema como ideológico del feminismo, un poco como que igual a uno le da rabia, porque una cosa es... aquí hay en la mesa descripción, ¿no? Evidencia, estudio. No es que alguien se levantó un día e inventó esto. Claro, o sea, como, no es eso. Claro. Yo creo que otra discusión es, ya, ok, puesto este tema en evidencia, no lo podemos obviar porque existe, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué herramienta utilizamos? Pero la mayoría de las veces cuando está en discusión esto, tomamos como apreciaciones de, no, es que hay como si fuera así como antojadizo esto. O sea, aquí hay una evidencia, qué herramienta utilizamos, si queremos enfrentarla o no también. O sea, pero por favor, como transparentemos. Claro, hay datos. Hay datos, transparentemos nuestras intenciones en virtud de esos datos. Pero existen. Claro. Una realidad. No es un invento, y lo vemos todos los días. Al final uno habla, claro, los cuidados, ¿cierto? Pero los cuidados no es como yo me hago cargo de mi hijo solamente en la casa, sino que hay todo un tema, que si se resfría hay que llevarlo al médico, que hay reuniones de curso, que está la actividad, que los materiales, que hay una serie de cosas que uno hace durante el día a día respecto de los hijos, que no es solamente, y estamos solas en la mayoría de, perdonen los padres que hacen el esfuerzo, que se agradece y se felicita, ¿cierto?, a quienes han entendido la coparentalidad, pero todavía es algo que no es no es la mayoría, claro. No es la mayoría. Entonces, claro, tenemos, ¿cierto?, esta brecha que decías tú, y por otro lado la brecha salarial. Por lo tanto, son muchos desafíos que enfrentamos como mujeres en posiciones de liderazgo, sobre todo. Por eso cuesta más aún, porque a veces yo veo como estos cursos de liderazgo o que, ¿cierto?, se hacen, no sé, seminarios, y se discute esto, ¿por qué no hay más mujeres en cargos directivos? Es que es súper difícil, pues, amigos, si nos cuesta conseguir pega. Entonces, ¿cómo vamos a llegar más encima a cargos directivos? Oye, súper bueno el tema, porque se discutió con la ley de mujeres en cargos directivos, que además está en un proceso como de gradualidad de implementación, y la gradualidad hoy día va en 80%. O sea, 80% hombres y además en cierto tipo de empresas, o sea, claro, grandes compañías, no. Y yo creo que más allá que yo no creo que solucione el tener a mujeres en sí mismo en cargos directivos, yo creo que hay cierta tensión dentro de las discusiones donde están mujeres que te hace poner en la mesa una realidad. Claro. Y yo creo que mi esperanza en que haya mujeres en cargos directivos, por lo menos, es que cuando vean que existen estas diferencias, por ejemplo, en trabajadoras ejerciendo una misma función, bueno, que en algún momento exista este tema en la mesa, porque no pueden haber diferencias, por ejemplo, salariales en la misma función. O cuando hablamos de permisos por crianza, por cuidado, no sé, que pudieran poner en la mesa el tema de la contratación de mujeres y salas cuna, que pudieran poner en la mesa lo que tiene que ver, por ejemplo, con el postnatal masculino, que en el fondo es un tema como de brechas para poder contratar mujeres incluso. Sí, que de esto no recuerdo el país, pero una parte en que los hombres y las mujeres tienen la misma cantidad de permiso, por lo tanto eso, ahí claro, y eso al final hace de que no hay discriminación. Lo conversamos en algún momento, creo, en este mismo lugar, que es un ejemplo de ambos están en las mismas condiciones porque no se pueden ceder los días mutuamente. Exacto. Antes. No. Entonces, para contratar, después están en las mismas condiciones. Claro. Después sí, eso ellos pueden arreglar, pero antes claro, no. Antes no. Entonces claro, ya no puede decir como, no, es que ella puede quedar embarazada y se va a tomar pre y postnatal. Oye, no, él también. Él también, sí. Y eso es una forma, pues es un ejemplo de equiparar la cancha. Como dices tú, claro, estos cargos directivos, si bien es un avance, igual no es la solución, porque podemos tenerla arriba a una mujer, pero abajo en todo el organigrama. Todo el organigrama vas a tener el mismo problema, ¿no? Claro. Sí, no es garantía de nada. Pero sí puede poner o visibilizar temas que pueden ser más transversales y que pueden tener de alguna manera un eco en una decisión corporativa. Creo que es importante ir identificando
que las empresas como parte de las instituciones de esta sociedad tienen que estar también a la altura de las discusiones. Yo creo que en algún momento también lo conversábamos, hay momentos, ¿cierto?, en que los incentivos para hablar de género están en la mesa, por lo tanto vamos haciendo cursos, capacitaciones de equidad de género, pero yo creo de que hay que hacerse cargo de las discusiones a nivel nacional y por eso cuando se habla de corresponsabilidad, se habla del Estado, de las familias y de la sociedad completa, también de los privados. Mira, yo justo me leíste la mente porque para allá iba mi próxima pregunta y tiene que ver con eso. ¿Tú crees que la conversación sobre género llegó realmente al mundo corporativo? ¿O es lo que tú dices, esto de que hubo un tiempo, una ola, ¿cierto? Un tiempo que formoso. Un tiempo pasado, claro, en que, y un poco como que estaban obligados a decir, hoy sí, estamos súper de acuerdo con ustedes, chiquillas, Go Girls, pero parece que no era de verdad. Entonces, ¿llegó realmente? Obviamente hay excepciones, que sí, pero ¿llegó realmente o era de mentirita? Sí, yo creo de que ahí está un poco el desafío de comprender esto, identificando las desigualdades que existen para poder avanzar, y las acciones afirmativas, las acciones para poder lograr estrechar la brecha o desaparecerla, que sería lo ideal, tiene que ver con con incorporarnos a que el tema aquí está en poder dar una real igualdad de condiciones para el ejercicio de derechos. Yo creo que si no estamos convencidos de eso, por eso digo que cualquier ley, o sea, de hecho la discusión de la ley de altos directivos tenía que ver con eso, o sea, comprendemos de que no hay falta de talento, no hay falta de oportunidades, no es azaroso que existan tan pocas mujeres en cargos directivos. Es casi, es que no es el resultado lógico. Claro. Entonces, hoy día, de hecho, hay un tema respecto a el 2029, se vence la ley de cuotas. La ley de cuotas que hoy día está obligatoria y el otro día estuve en el Congreso y justamente la discusión está en poder ampliar la ley en los mismos términos, que no digamos que es un ideal, no se habla ahí de paridad, se habla de una cuota claro, donde no puede superar el 60% un género de otro. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esta discusión nuevamente y vemos cómo ha habido un retroceso en los argumentos, y es meter la mano a la urna, etcétera, nosotros nos enfrentamos al desafío de nuevamente recuperar el sentido común de las decisiones en base a la evidencia. O sea, hoy día, de hecho, yo anoté un poco de las cifras, tenía que ver, el porcentaje de mujeres en el Parlamento aumentó un 12% en el ciclo del 2021 y llega al 35% del total de los 150 parlamentarios. Estamos hablando de 35%. Sí, no es que las mujeres, oye, de hecho, hay esas personas que dicen de que no, es que nosotros nos pasamos como al otro lado. Claro. O sea, hay evidencia, hay cuestiones descriptivas que te hacen poner en la mesa una discusión con altura de mira y decir, mira, las acciones afirmativas para que las mujeres logren incorporarse a la vida pública son estos, o sea, 35% de la Cámara de Diputados. Entonces, yo creo de que ahí está el desafío. Cuando hablamos de feminismo, cuando hablamos de derechos de las mujeres, a mí realmente lo que me importa es mostrar evidencia y en virtud de esa evidencia ver cuáles posiciones políticas en la escena política, en toda la escena política, se pone a cómo lo vamos a resolver. Se pone a disposición en virtud de las herramientas que crean posible para poder avanzar. Ahora, si nosotros hablamos porque está de moda esta cuestión del negacionismo, si decimos no existe, ahí es muy poco probable de que la discusión sea en virtud del bien común de la sociedad. Es muy poco probable que se avance como sociedad. Claro. Y en cualquiera de los ámbitos, ni siquiera estoy hablando solo del feminismo. El cambio climático. No, o sea, eso no existe. Ya, entonces, si vamos a negar la evidencia, es muy imposible tener una discusión a la altura que requiere la discusión pública, ¿no? Si partimos de datos falsos, claro, no hay nada que hablar. No hay nada que conversar. Oye, y Cindy, para ir terminando ya, porque increíble cómo se nos pasa el tiempo cuando la conversación está entretenida, ¿qué le podemos decir a las nuevas generaciones?
porque tenemos hijas, ¿cierto? Hay niñas, viste, y tu hija está saludando, no la ven los televidentes, pero está aquí, siendo parte de esta conversación. Mi hija está escuchando en la casa. Que uno anda con ahí. Claro, es que por eso uno anda por todos lados, claro. ¿Qué le podemos decir? O sea, ¿cuáles son los desafíos que tienen estas nuevas generaciones en estas materias? Sí, yo primero como... creo de que aquí voy a ser muy, a lo mejor transversal en un sentimiento de sociedad que se encuentra un poco abrumada, con un montón de información que además nos choca directamente. Hoy día vemos, mañana hay un llamado, por ejemplo, a movilización de parte de los estudiantes de la Confech, y no es un asunto azaroso. Yo creo de que la juventud también está golpeada. Hoy día cuando hablamos a veces de cifras, ¿no? Hablamos de los recortes en educación, hablamos tan livianamente de que no vamos a recortar la alimentación en los colegios. Hoy día cada vez que hablamos de un tema estamos hablando de la familia, y cuando nosotros nos enfrentamos como sociedad a tomar decisiones, a poner la vida de las personas un poco en la incertidumbre, yo creo de que hay distintas aristas afectadas y una muy importante son los jóvenes. Entonces cuando nosotros, mi abrazo va a ser para ellos en virtud de poder encontrarnos en conjunto con la esperanza necesaria para poner los temas que nos importan en la mesa. Yo creo que somos capaces, yo creo que la juventud es capaz, en distintos momentos de la historia ha puesto los temas en la mesa con bastante ahínco, con la pasión que es ser joven también. Yo ya me pasé, ya estoy boomer. Pero sin embargo abrazo ese ímpetu por cambiar la sociedad, pero también como por hacerse cargo, ¿no? Como mi familia hoy día está golpeada con tal y tal cosa, yo estoy ahí poniendo también el pecho a las balas, poniendo cara, poniendo el rostro a esto que nos puede afectar. Hoy día yo creo de que mi llamado un poco a tener una esperanza de un país mejor en virtud de cómo nos vamos encontrando también. Por mucho tiempo pasamos entre la pandemia y encerrados, una generación también de jóvenes que 2 años. Sí, encerrados. Que yo creo que no pasó en vano, ¿no? Cuando salimos igual golpea ciertos ámbitos de la vida, pero sobre todo cuando hablamos de feminismo tengo mucha esperanza en la articulación de compañeras, en encontrarnos, en poder reconocer que las emociones son parte de cómo nos vamos encontrando como mujeres en lo que queremos avanzar como sociedad. Y yo creo que cuando estamos ahí en tensión, si algo nos ha aprendido la historia, en que nos encontramos más fácilmente. Así que creo que mi llamado es un poco a la esperanza de encontrarnos. Excelente, la esperanza y hacer parte, como dicen los lolos, a que les dé FOMO. Que les dé FOMO quedarse en la casa, que les dé FOMO no ser parte de estas luchas y de este movimiento y a informarse, porque muchas veces uno escucha y dice, ay, no le creo mucho. Bueno, ve los datos, ve la información y ve qué opinas de eso. ¿Cierto? Oye, gracias Cindy, estuvimos con Cindy Salazar, abogada especialista en derechos humanos, miembro de Corafem, con quien conversamos, ¿cierto?, de la equidad de género, del feminismo hoy en día, y que es una conversación que no hay que dejar de tener. Así que Cindy, agradecida porque hayas venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, así que estoy muy feliz de ser una invitada recurrente. Me encanta, la vamos a agendar para el segundo semestre. Ya. Oye, pues. Cindy, pero te queda una última tarea, que es decir qué vamos a escuchar y por qué. Uy, la canción es... Peor que mal, ya. Peor que mal, es que se me había olvidado el nombre, pero sé que es de los 3 y del último álbum, así que Peor que mal para ustedes, ojalá que la escuchen porque es muy buena. Muy buena, ¿y algo que ver con el título? Peor que mal. Peor que mal, pues saquemos nuestras propias deducciones. Bueno, ok, nos quedamos con los 3 y Peor que mal. Esto fue Aboga Rock, nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Universidad de Concepción. Chao.